Primero y principal va a quedar, y eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, es tener en claro cómo llega Clostridium botulinum a los alimentos. No hay botulismo alimentario si no hay bacteria, entonces yo lo que tengo que controlar es prevenir la llegada o la contaminación del alimento con Clostridium botulinum, y si Clostridium botulinum estuviera presente, como es muy frecuente, lo decía recién también Soledad, está en la tierra, es un microorganismo muy ubicuo, entonces está presente en muchos productos, en muchos vegetales, está presente también en el tracto gastrointestinal de muchos animales, entonces puede estar presente en productos derivados de origen animal también, sobre todo productos derivados de cárnicos, ¿no? Productos cárnicos derivados de origen animal y vegetales, y sus productos derivados, ¿no? Entonces, tener presente cómo el alimento, o sea, este sería como el esquema para poder pensar en relación a la peligrosidad, si se quiere, de los productos. Este es un producto que puede ser de riesgo relacionado con el botulismo alimentario. ¿Cómo podría llegar la espora o la bacteria a la bacteria en su forma vegetativa, ¿no? A este alimento? Tener presente estas tres no serían situaciones, pero digamos, estas dos formas de vida que pueden estar presentes a través de la espora como forma resistente bacteriana. Vamos a ver más en profundidad sobre espora. No queríamos tampoco meternos demasiado en explicaciones muy técnicas en este primer encuentro. Sí lo vamos a hacer en los subsiguientes y vamos a hablar un poquito más en profundidad de estas cuestiones, pero sí nos parecía importante que tengan en cuenta que esta bacteria en particular, junto con otros pocos géneros asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, como puede ser el bacillus, forman espora como forma de resistencia, ¿no? Ante situaciones adversas del medio ambiente, sea porque les falta alimento, sea porque la temperatura no es la adecuada, sea porque es demasiado ácido el medio ambiente, la bacteria tiene, a diferencia de otras, una forma de resistir y de sobrevivir a esa adversidad del ambiente formando la espora. Cuando está la bacteria en su forma de espora, no tiene la posibilidad de reproducirse ni de producir toxina. Recién cuando esa espora esporula, es decir, pasa a una forma vegetativa, que esto sucede cuando las condiciones del ambiente pasan a ser aptas para su crecimiento, esa bacteria en su forma vegetativa ahí sí crece, se reproduce y puede entonces producir la toxina, que es lo que enferma. Lo vamos a ver más en detalle en el encuentro que viene, pero me parece que poder tener presente cuáles son, cuál es el ambiente del alimento. O sea, los alimentos son propicios para el desarrollo de Clostridium botulinum, ¿no? Siempre y cuando tengan determinadas condiciones que las fuimos repasando recién con Sole, y ahora las voy a revisar también. Entonces, si las condiciones no son las adecuadas, Clostridium botulinum tiene su forma de resistencia, que es la espora. Cuando las condiciones pasan a ser las adecuadas, la bacteria esporula, pasa a forma vegetativa, y si las condiciones siguen siendo las adecuadas, puede producir la toxina, y cuando nosotros consumimos ese alimento, nos enfermamos. Entonces, si yo estoy manipulando, elaborando o compré un alimento que puede ser de riesgo asociado al botulismo, que como dijimos pueden ser las conservas, pueden ser los alimentos envasados al vacío, pueden ser los alimentos donde la tensión de oxígeno en su envase es muy baja, alimentos que no tengan flora competitiva. Vamos a ir viendo cada una de estas situaciones más adelante en detalle. Alimentos poco ácidos, puede ser también que sean alimentos con alta actividad acuosa, es decir, que tengan mucha agua libre, poca agua capturada por sal o por azúcar. En estas condiciones, entonces, esa espora que estaba presente, porque viene, no sé, el morrón, que no lo lavamos adecuadamente, o que quizás lo lavamos minuciosamente, pero quedó una contaminación, o introduje la contaminación en el frasco cuando le puse alguna especia, porque también puede ser, las especias deshidratadas pueden tener también restos tienen contaminación ambiental, y como Clostridium botulinum está en el ambiente, puede ser ese el modo de ingreso de la bacteria a mi proceso. Una vez que yo
estoy preparando un alimento que está asociado al Clostridium botulinum, que yo sé que tengo que tomar medidas extra, digamos, para asegurar que ese producto, para asegurar que en ese producto de estar Clostridium botulinum presente no pueda desarrollarse la forma vegetativa, y de desarrollarse la forma vegetativa no pueda producir la toxina, no llega al número suficiente para producir toxina, tengo que pensar en realidad primero en dos situaciones. Si mi producto se va a mantener a temperatura ambiente, o sea, yo puse acá como producto de almacén, porque es el área del supermercado en que uno lo encuentra, o sea, productos que son estables, no perecederos, en góndola, digamos, las conservas típicas, o si es un producto que requiere refrigeración, porque es una semiconserva, o porque estoy hablando de algún producto, no sé, un arrollado que está asociado, porque puede estar presente en, no sé, un matambre arrollado, que va a requerir refrigeración, ¿no? Entonces, según de qué producto está hablando, tengo que ir teniendo otros cuidados más exhaustivos. ¿Cómo hago entonces para mantener esos alimentos seguros? ¿De qué manera yo me puedo asegurar que mi alimento no va a contaminar? Esto va a depender, por supuesto, del método de procesamiento, pero básicamente nosotros nos aseguramos que el Clostridium botulinum no puede desarrollar toxina, generándole malestar en el alimento, es decir, que la bacteria no tenga las condiciones para poder desarrollarse en el alimento. Y estoy jugando con algunos de los factores que afectan su crecimiento, ya sea la temperatura, Sara les mencionó cuál era el rango en el que Clostridium botulinum se hallaba, digamos, en su zona de confort, ya sea a través del control de acidez, y esto va a tener que ver con que se mide a través del pH, vamos a hablar en profundidad del pH, vamos a hablar también en profundidad de cómo se controla a través del calor, el tratamiento térmico, o también de la refrigeración. Vamos a hablar después también cómo le controlamos la actividad acuosa, es decir, cómo le capturamos agua para que Clostridium botulinum no se sienta cómodo con la cantidad de agua libre que hay en ese producto, e incluso también algunos aditivos, algunos preservantes pueden ser, los conservantes pueden ser factores también, como por ejemplo el nitrito de sodio, que restrinjan el crecimiento de esta bacteria. Todo esto va a tener que ver con el procesamiento que yo le hago al alimento, con la formulación que le hago al alimento y con cómo voy a manipular ese alimento una vez que yo ya lo elaboré. ¿Qué preguntas me voy a tener que hacer en este sentido? Bueno, por el alimento que yo estoy preparando o que yo estoy por consumir, ¿hay probabilidad de que Clostridium botulinum desarrolle y produzca toxina en ese alimento? Esto va a depender un poco del envasado, del almacenamiento, de los ingredientes, del tiempo de vida útil, de la cantidad de oxígeno que haya en ese envase, de la temperatura, de ese almacenamiento, de los ingredientes, como decíamos recién. Y después también me voy a tener que preguntar, si yo estoy elaborando el alimento, sobre todo, si yo puedo eliminar o reducir la cantidad de Clostridium botulinum hasta niveles seguros, ¿no? Reducir hasta niveles seguros o eliminarlo en el procesado de ese alimento. ¿Cómo podría hacer esto? Bueno, esto va a tener que ver con manejar el pH, con tratamiento térmico o refrigeración y con el control de la actividad acuosa. Sé que varios de ustedes hay algunos productores que están conectados de aquel lado, hay algunos consumidores que también están conectados del otro lado, otros docentes, colegas. Tener bien en claro cómo es el comportamiento de la bacteria, tener bien en claro cómo son las condiciones de los alimentos en los que esta bacteria se puede presentar, nos va a ayudar a poder tener ese panorama de riesgo y poder tomar decisiones certeras tanto sobre el procesado de los alimentos como sobre el control de los mismos. Esto vamos a ir revisándolo, como les decía yo, en estos encuentros sucesivos que vamos a tener en